Muy buen día a todas y a todos. Estamos hoy nuevamente en la presentación de un nuevo video relacionado con esa saga que estamos presentando acerca del concepto de mecanización o humanidad mecanizada de las perlas de sabiduría del gran director divino. En el día de hoy estamos con el volumen 8, número 17 de el 25 de abril de 1965. En el concepto de mecanización vamos a abordar la parte O, que se refiere a la oportunidad. Y vamos a ver a qué se refiere el gran director divino cuando está hablando de la oportunidad. Se dirige a la vanguardia, dice él, a la vanguardia de la luz, el don de Dios, a la cual se le da la oportunidad de liberación. Por eso es genial. Es la apertura del Espíritu que es la verdadera marca de los herederos de Cristo, y se invita a que la agarremos para desafiar la inercia mecanizada de los justos y la rectitud mecanizada del hombre simulado, que jura lealtad a la letra de la ley en la iglesia y el Estado, mientras se traiciona el Espíritu del Señor en sus benditos hijos. El espectáculo del hermano luchando contra el hermano nunca es agradable de contemplar. Permitimos que los hombres difieran en sus comprensiones y elecciones. Sin embargo, lo primero que se puede ampliar y lo segundo, pues también se puede modificar. Pero en muchos casos se deja que la costumbre humana defienda su propia posición, ya sea que esa posición sea correcta o incorrecta, mientras que se necesita una dirección verdadera desde lo alto para que los seres humanos puedan tener la perspectiva necesaria para separar la escoria del oro en la experiencia humana. Ahora, la hermandad, se refiere el maestro a la gran hermandad blanca, espera la madurez de los jóvenes en la experiencia, pero maduros de corazón, porque se acerca la hora en que muchos deben hacer una contribución sustancial a la causa de la libertad. Cuanto más tiempo ignoren los seres humanos los peligros y amenazas actuales a la rectitud y el progreso, cuanto más tiempo estén contentos de estar distraídos de la corriente principal del pensamiento divino por cuestiones secundarias, egoístas, de naturaleza personal, menos posibilidades tendrán los seres humanos de ganar la batalla sin grandes dificultades. Las artes de la comunicación y la ciencia humana ya han hecho posible la corrupción de muchas mentes por las fuerzas del mal. No solo la corrupción de aquellos que se encuentran entre los más sencillos de corazón, sino también de aquellos que ejercen gran poder e influencia en el ámbito de los estratos sociales. Esparcidos entre aquellos que han sido corrompidos y no lo saben, están aquellas almas benditas que se erigen como pilares de fuerza para fomentar el coraje y nutrir a los afligidos en todos los niveles. Los seres humanos menores buscan ayuda en ellos como en las colinas, porque tales son los amigos de la justicia y de la libertad. En todas las épocas, hombres y mujeres de este noble linaje se han esparcido por la faz de la tierra. Curiosamente, a los infames canallas de la civilización
que han causado una muerte y destrucción desenfrenadas en una agonía incalculable a la humanidad, a menudo se les ha dado un lugar más importante en la historia que a los nobles. Pero en los anales de Dios, la cronología de los justos es perdurable, mientras que incluso los registros de los hombres caen en decadencia. Los cambios personalizados y las cosas viejas se renuevan mientras los horizontes del corazón se extienden desde la llanura hasta la altura de la montaña. Ahora, para que no pase esta temporada sin esa medida de progreso que la jerarquía espiritual pretende, volvamos nuestra atención a los opresores y los oprimidos por igual. Y pensemos en este día como una oportunidad para la liberación. ¿No está escrito que los impíos son como paja ante el viento? El problema que debemos enfrentar entonces con la debida objetividad no es el de los malvados, cuya condenación está predicha con certeza. Por el contrario, nuestra mayor preocupación es la inercia de los justos que a menudo se contentan con disfrutar de su propia justicia, sin aceptar las responsabilidades de un ser crístico que debe ejercer todos sus esfuerzos en el nombre de Dios y del hombre, cuyo deber es tomar su posición en las listas de la luz y luchar contra la ignorancia, la malicia, la superstición y el mal arraigado. Y cuando hablamos aquí del ser crístico se refiere a el uso permanente y diario de la mente divina en los quehaceres que cada ser, sea hombre o sea mujer, deben hacer en su recorrido por la vida. Ahora bien, dice el maestro, no decimos que esto no conlleve ningún riesgo, porque los que oprimen a la humanidad no son propensos a ceder el día sin luchar. No son propensos a abandonar su causa, por egoísta y mezquina que sea, porque se han convencido en una parte de ellos mismos, una vieja realidad para ellos como ningún otro pensamiento puede serlo. Estos han hecho alarde de la ley de Dios durante tanto tiempo que son una ley en sí mismo ahora. Los justos, sin embargo, deben tener cuidado con la actitud mecánica. Esto porque la justicia mecánica promete lealtad a la ley de Dios y obedecerá su letra mientras ignora el espíritu. Y la esencia de la bondad, por lo tanto, también será olvidada. Entre las trampas tendidas por los malvados se encuentra el abrazar la religión organizada. No digo que no se produzca una gran cantidad de bienes incalculables mediante la organización, ni siquiera en el campo de la religión. Con esto el maestro está señalando que esto no tiene que ver con ningún ataque a las iglesias establecidas, pero es particularmente insidioso cuando se considera que estos enmascarados o lobos con piel de oveja, muchos de los dirigentes eclesiales de las distintas iglesias, se han infiltrado en los cimientos mismos de los esfuerzos religiosos en todo el planeta, donde pretenden ser proveedores de bienes, pero en realidad están continuamente actuando del lado de la discordia y la confusión. Su propósito es claro para nosotros, dice el maestro, y cuando habla de nosotros se está refiriendo a la gran hermandad blanca,
a la gran comunidad de santos vestidos de blanco que han logrado la unión entre su alma, la presencia del Cristo y la presencia divina, yo soy el que yo soy. Pero no siempre lo es para la humanidad ese propósito de esos obscuros directivos de las iglesias que generan discordia y confusión. La humanidad está sujeta por el gélido agarre del trabajador en las labores pesadas y rústicas, y muchas veces no tiene la suficiente agudeza visual para poder comprender, develar y descubrir esa actividad soterrada de los dirigentes religiosos. En la inocencia infantil de muchos de los virtuosos entre los hombres, rechazan la apariencia del mal, que es como debe ser, pero parece que les falta capacidad del que usa bien la palabra de verdad. ¿No sabéis que la competencia del hombre divino del discernir sobre qué tipo de espíritu está actuando detrás de cada forma en manifestación es un hecho? Esta facultad de discernimiento es una medida protectora y hay que utilizar esa competencia, esa habilidad sobre el discernir. Los apóstoles de la iglesia primitiva exhortaron acerca del uso de esta competencia, de esta habilidad. Decían, no creáis a todo espíritu, sino probad en los espíritus si son de Dios. Y también decían, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y estas son palabras directas del Señor Jesucristo. Es sumamente difícil para muchos separar la paja del trigo, y el favor y el motivo humanos a menudo están detrás de la elección de ese esfuerzo específico al que los hombres servirán. En la gran hermandad blanca, los únicos criterios para el servicio son la verdad, el valor y la diligencia. Los seres humanos, hombres y mujeres, deben entonces ser diligentes con respecto a lo que hacen al trabajar por el reino entrante. Los hombres también deben tener el valiente sentido de la victoria que vence al mundo y no deben aceptar ninguna condición impuesta, ya sea por ellos mismos o por otro, como teniendo autoridad en sus mundos, sino que deberán reconocer solo la gracia y la ley de Dios como la autoridad de la vida en manifestación. Esto es muy claro. Aquellos que mantienen en alto los principios de la verdad de Dios pueden llevar a cabo eficazmente su servicio a la vida, mientras que el discernimiento del error humano, como una gracia, se desarrollará para excluir los juicios falsos o descuidados. La luz en sí es mucho más importante que el proveedor de la luz. Y por lo tanto, los que dan y los que reciben la gloria de la luz no deben hacerlo de forma mecánica. Atención, no deben hacerlo de forma mecánica, sino con un sentido de asombro siempre presente, porque es una expresión fantástica, milagrosa de la expresión de Dios. Dice el maestro, como saben, preciosos, los jóvenes del mundo apenas pueden esperar hasta haber alcanzado el envidiable y cuestionable don de la edad adulta, mientras que muchos adultos se enfrascan en un régimen tan feroz que rechaza todo intento que Dios hace por iluminarlos.
Deben protegerse contra la ternura de corazón cuando se manifiesta como simpatía humana, pero puede considerarse una virtud de primera magnitud cuando engendra esa gran apertura de espíritu que es la sintonía del oído interno con la voz de Dios. En esto hay que tener mucho cuidado, porque el sentido interno es la voz del espíritu a través del corazón, no la apariencia externa de buena relación, de esa relación de simpatía. Ahora, hay muchas fases de la vida sobre las que hablaríamos, dice el maestro, pero estas se basan en las experiencias del alma en los niveles internos. Algunos serían poco entendidos por la humanidad no ascendida, mientras que otros puntos que podríamos llamar su atención encontrarían el favor de los hombres y mujeres piadosos, aunque no los comprendieran por completo. Entonces concluimos que la comprensión parcial es mejor que ninguna. Y no nos lamentamos cuando la humanidad puede encontrar algún deleite en nuestras expresiones, contentando a la luz del sentido común de saber que incluso la más grande de las almas no siempre es capaz de asimilar en un momento toda la verdad de la vida. Regocíjense entonces y alégrense de lo que pueden recibir y beban profundamente el trago de nuestra sabiduría, dice el maestro. Y en ese sentido, aplicado a esta saga de las perlas de sabiduría, que yo reitero, invito a que vuelvan a ser vistas de a poco, desde la letra A hasta el final, hasta la última de las perlas, para hacer ese discernimiento que de a poco vaya apareciendo. Reitero, dice el maestro, regocíjense entonces y alégrense de lo que pueden recibir y beban profundamente el trago de nuestra sabiduría, porque no somos más que instrumentos en las manos de Dios, empleados por Él mediante el advenimiento del Espíritu Santo al servicio de la iluminación y la asistencia divinas. A menudo ustedes lo han oído decir, es más bienaventurado dar que recibir. Asimismo, todo pensamiento debe ser guardado porque alguien será el destinatario del mismo. Seguramente en este ejercicio de meditación de las perlas de sabiduría podrán quedar varios pensamientos guardados. Algunos han enfatizado la necesidad de dar primero para recibir y, sin embargo, al completar el ciclo, debe tenerse en cuenta que los hombres primero deben recibir lo que pueden tener que dar en términos del Espíritu, en términos de los frutos del Espíritu Santo, en términos de los atributos o carismas del hálito, del Espíritu, porque son virtudes que vienen de arriba. El corazón receptivo y agradecido entonces juega un papel tremendo en la superación del sentido mecánico de la ronda de los goces terrenales. Porque la copa de la conciencia que está llena de la gracia de la mente divina, es decir, del Cristo, y la sintonía divina rebosa con la alegría del cielo, el gozo de los ángeles y el contacto con la jerarquía invisible que nunca en toda la creación podría compararse con las amistades y los placeres terrenales. De a poco, en la medida en que vamos subiendo nuestra vibración, podemos entrar en ese estado de conciencia que permite tener ese goce, esa alegría y eventualmente ese contacto directo con esos seres que están al servicio de Dios y que son nuestros ayudantes.
Para reunir ahora a los hijos de la luz de los rincones más lejanos de la tierra y construir un gran círculo de servicio inteligente, dice el maestro, hemos publicado esta información, que en este caso es esta serie de perlas de sabiduría. Por supuesto, y quiero advertir, existen otras miles de perlas de sabiduría que están en otro orden. Aquí solamente estamos trabajando estas que tienen que ver con la humanidad mecanizada porque son tan propias y tan especiales que es importante que ustedes las conozcan, las disciernan y las puedan involucrar dentro de el bagaje de su sabiduría para el desarrollo de su propio proceso de existencia espiritual en esta vida. Es esencial, dice el maestro, que los seres humanos, hombres y mujeres, comprendan que formamos un círculo cósmico interno y externo de seres afines, que poseemos afinidad. El círculo interior e invisible de la hermandad está compuesto por los maestros ascendidos y los seres cósmicos, junto con los discípulos, que también los llaman chelas, que son los más avanzados del planeta Tierra, aquellos individuos que responden a nuestras palabras, dice el maestro, y anhelan ser parte del círculo interior. Están aquellos que confiesan al Padre, abrazan nuestros ideales y principios lo mejor que pueden, quienes sirven en cooperación amorosa para defender los principios del círculo íntimo ante la humanidad. La confesión del Padre ante los hombres y mujeres es la realización del negocio del Padre al que se refiere el amado Jesús en su declaración a sus padres, que ciertamente no se hizo por una mera obediencia mecánica a la ley, sino en la aceptación bondadosa de su misión divina, certificando su sintonía con Dios y las huestes celestiales desde los primeros años de su magnífica vida. Es muy desafortunado que el brillante alcance de Dios a través del descenso de su resplandor a la densidad del mundo de la forma, donde la individualidad debe perfeccionarse, parece, en muchos casos, no alcanzar tal objetivo. Ese no es el caso en la realidad, porque es la participación humana con la conciencia sensorial y las matrices del vicio y egoísmo lo que desdibuja la focalización de la luz a los ojos mortales e impide la manifestación del plan divino. Los hombres y mujeres pueden preguntar, ¿cómo puede ser esto? Nuevamente, dice el maestro, citamos el origen de tal cosa. Es el libre albedrío, es decir, la elección que se hace por cada uno de nosotros. La ausencia de la gracia y la pérdida de la conciencia del hombre y de la mujer sobre el resplandor refulgente de Dios se produjeron originalmente debido al consentimiento del hombre y de la mujer. Su voluntad de aceptar, de estar de acuerdo y simpatizar con causas y condiciones que eran inferiores a la perfección divina, a la perfección de Dios. Todas las demás explicaciones de la difícil situación del hombre y de la mujer actuales son corolarios, es decir, son aspectos que se desprenden, se derivan de este hecho básico sobre la existencia humana tal como la encontramos hoy. Fue una elección de libre albedrío. Por supuesto, es indiscutible que el poder del mal, ejemplo, ha provocado con frecuencia que los hombres y mujeres rebajen sus objetivos. También es cierto que muchos no han entendido correctamente las leyes de Dios y han sentido que al abrazar su camino se estaban moviendo con un grupo muy pequeño de individuos alejándose de la realidad y la felicidad. Poco han soñado muchos de ellos de cuán completamente era al revés la verdadera situación. Cuando después de pasar
de la pantalla de la vida, es decir, cuando abandonamos el cuerpo físico, mostramos a los individuos el registro de su existencia desde la claridad de los niveles internos. Muchos mueven la cabeza casi con desesperación y, apartándose de sí mismos, escudriñan con casi total incredulidad el registro externo de su yo personal, con sus defectos y su incapacidad para seguir el supremo llamamiento de un hijo de Dios. Muchos han dicho, no puedo superarlo, no lo entiendo. ¿Estaba haciendo yo? ¿Por qué lo hice? Mientras que otros han dicho, como excusa, en un sentido recto de protesta, fui engañado por esto y por aquello, fui engañado por fulano de tal, no tuve oportunidad. Sin embargo, lo sabemos, fue elección por libre albedrío. Bueno, preciosos, dice el maestro, esperamos que aquellos de ustedes que leen o escuchan, en este caso, nuestras palabras, puedan encontrar en sus corazones una medida de aceptación por esta exposición de la verdad. Acepten con gratitud la oportunidad que la vida les ha ofrecido. ¿Es algún sacrificio demasiado grande? ¿Realmente hay algo que hagas que sea un sacrificio a la luz del premio de la santidad? Teniendo en cuenta que todo depende de la libre elección que tú hagas. Al igual que en los días de antaño, cuando los hombres y mujeres creían que el mundo era plano y luego reconocieron que el mundo era redondo, aún considerándolo como el centro del universo, así, hasta la hora actual, las multitudes se consideran a sí mismas y a su conciencia como el centro de su universo. Sí, todo gira en torno a ellos. Yo no me excuso ni me saco de esa situación. Somos así. Por otro lado, el hombre semejante a Cristo ve a Dios como el centro del universo y asimismo como una estrella en el firmamento del ser de Dios. Comparte su luz con los demás y bebe su luz, que también es la luz de Dios. Eso es, por ejemplo, lo que yo estoy aprendiendo e intento seguir aprendiendo. Una estrella que gira alrededor de ese sol central que sería Dios en mi vida. Así vemos que la curación de las actitudes mecánicas entretejidas con la religión debe producirse mediante el verdadero reconocimiento del ser divino mismo. Mientras los seres humanos, hombres, mujeres, se sientan separados, se inclinarán hacia el egoísmo, la justicia propia, el autoengaño y las expresiones egocéntricas. Cuando el ascenso de la densidad de la conciencia de sí mismo se realiza a través del poder de la expansión espiritual, el dominio de la conciencia del hombre se expande y él es capaz de reconocer victoriosamente un mundo completamente nuevo como su propio ser, sin un falso orgullo humano, pero con esa satisfacción justificable en la creación de Dios que puede compararse con la santa maravilla. Los hombres llegan, y las mujeres también, así a ese estado puro de gracia, de escucha, en el que preferirían escuchar la voz de Dios en su corazón que todas las frases altisonantes de la humanidad, meros aplausos que se usan para honrar a sus pequeños seres. De este sentido de humildad se deriva la gracia de Dios, y es su gracia que es suficiente para cada necesidad humana. Permitan y reconozcan entonces que la oportunidad es el mayor de los regalos, y de la oportunidad nace el futuro, siempre en el ejercicio del libre albedrío, con la decisión correcta, la acción correcta. Amorosamente se despide el gran director divino. Les
agradezco una vez más su atención a este video y les invito a que repasen todos los videos anteriores en la secuencia de los literales que van del A hacia adelante. Ya vamos en la letra O. En próximas semanas estaremos terminando y después iniciaremos otra aventura de sabiduría espiritual derramada por Dios a través de los maestros ascendidos. En ejercicio en el cual pues soy solamente un testigo de lo cual quiero pues hacer ese testimonio precisamente. Mis saludos, mi abrazo fraterno y mis mejores deseos. Hasta una nueva oportunidad.